El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Muchísimas gracias, Señor, por la invitación que nos extiendes cada mañana para venir a tu presencia. Tu palabra dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, y con grandes cosas tú nos responderás en justicia. Yo no creo que exista un privilegio más grande que ser invitados a tu mesa, a deleitarnos con estos exquisitos manjares, con estas profundas revelaciones, que son la manifestación de tu amor hacia nosotros. Dice tu palabra que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y si tú nos permites entender tu palabra, tener el discernimiento, es porque tú nos amas a nosotros. Y eso nos alegra muchísimo. Nos agrada sobremanera que nos levantes cada mañana. Ya no podemos dormir temprano porque sabemos que tú estás aquí para hablarnos, que tú estás aquí para indicarnos el camino, para ser nuestro faro en medio de las tormentas de la vida. Aquel centurión dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. Y hoy te decimos lo mismo. No es necesario que vengas, solo di tu palabra. Para nosotros es importante tu palabra y sabemos el poder que tiene tu palabra. Tú eres la palabra y nuestro corazón está sediento de tu palabra. Que al final de este tiempo contigo podamos decir, como dijo David: mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? Rebosando de tu palabra, rebosando de la presencia tuya, rebosando de los frutos de tu Espíritu Santo, rebosando del gozo. Gracias, gracias por el nuevo día que nos regalas. A veces nos acostumbramos a la bendición de tener unas manos, de tener un techo donde dormir, de tener salud, y sencillamente pasamos por la vida sin darte gracias como realmente te lo mereces. Estamos vivos por ti, podemos respirar gracias a ti. Te alabamos con todo nuestro corazón y te damos gracias por el honor de poder estar aquí en tu presencia nuevamente. Permite que no podamos perder ni un solo detalle y que toda la palabra podamos recibirla y atesorarla en nuestro corazón. Amado, aquí hay una iglesia que te ama. Hay un pueblo que te adora con todas las fuerzas. Bendícenos en este día. Te damos gracias por estar en medio de nosotros. A ti el honor, la gloria y la honra de todo lo que hoy harás. Gracias, Padre.
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Damos gracias. ¿Cuántos están agradecidos con nuestro Dios? Buenos días para todos. El Señor los bendiga, el Señor los proteja, el Señor los guarde. Nos alegra mucho verles, nos alegra mucho saber de ustedes, nos alegra mucho ver la perseverancia que tienen, porque sabemos que hay muchas personas que han venido y luego ya no están, pero ustedes a pesar de todo siguen perseverando, y si hay cosa que Dios honra, es la fe que persevera. La Biblia habla de una mujer viuda que tenía un problema. ¿Por qué murió su esposo? No sabemos. Lo cierto es que perder al esposo no es nada fácil, y esta mujer quedó con un problema. Y ella sabía que había un hombre que podía ayudarle. Ese hombre era conocido por todos en aquella región como un juez injusto. No era justo este hombre. Pero esta mujer creyó en su corazón que si perseveraba ante este juez injusto, él iba a dar respuesta a su petición. Jesús usó este ejemplo para hablar acerca de la necesidad de orar siempre. Orar, buscar la presencia de Dios, tener comunión con Él, debe ser una necesidad. Y esta mujer seguramente fue un día, dos, el juez le decía no, la respuesta no venía. Pero ella nunca desmayó en la fe hasta que el juez, cansado de tanta insistencia, de tanta perseverancia, dijo: no, basta. Mujer, ¿qué es lo que tú necesitas? Yo te lo voy a dar. No porque yo haya cambiado de parecer, porque el juez seguía siendo injusto. Te lo quiero dar porque ya me tienes hasta aquí. Como dirían en la costa, me tienes hasta la coronilla de tanto pedir y pedir. Wow. Y el Señor dice: bueno, si este juez injusto, por la perseverancia de esta mujer, concedió la petición, ¿cuánto más nuestro buen Padre, que es un juez justo? Él es justo. Y dijo: ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga o regrese, hallará fe en la tierra? ¿Cuál es esa fe? Esa fe que no deja de creer, a pesar de los no que muchas veces recibimos como respuesta, a pesar de los obstáculos que se nos presentan en la vida. ¿El Señor encontrará fe? Yo pregunto, iglesia, ¿el Señor encontrará fe en su vida? ¿Usted, a pesar de no haber recibido la respuesta, sigue creyendo? Que Dios nos bendiga en este día con esa unción de fe. Sí, es un don del Espíritu Santo que te lleva a perseverar no un día, sino 2, 3, 4 y las veces que sea necesario. Yo no voy a parar porque sé que Dios traerá la respuesta. Perseverancia en la oración. Muchas veces pedimos un día, 2, 3 o 10 años, 15 años, y como no vemos la respuesta, ya perdemos la fe. ¿Por qué nos rendimos tan rápido? Si tenemos el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe. ¿Sabe cuánto él esperó a su hijo Isaac? 25 años. 25 años. Y creyó en esperanza contra esperanza. Y nosotros, porque llevamos apenas 18 años o 20 años pidiéndole a Dios y no ha venido la respuesta, ¿nos vamos a desmayar en la fe? No, señores. Así que hoy les invito de todo corazón a seguir creyendo. El hecho de que la respuesta no haya llegado a su vida no significa que Dios va a responder, pero que cuando Dios venga haya fe en la tierra. Haya personas que todavía sigan conectándose a verdades eternas, haya personas que sigan queriendo buscar la palabra de Dios, orar, buscar su presencia. Aquí están. Yo los bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar aquí. Y aquí estamos, listos y preparados. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Y así están nuestros corazones postrados ante ti en este día, anhelando escuchar tu palabra. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu voluntad. Mi amado, habla, que tu pueblo escucha. Gracias, amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el título del mensaje
que vamos a estar compartiendo es: Dios nos escogió, a usted y a mí, ¿sí?, para servirle. Ese es el título. Dios nos escogió para servirle. El libro de Esdras, capítulo 6, verso 18, enseña, Esdras, capítulo 6, 18, dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Israel, como lo veíamos en estudios anteriores, después de edificar el templo, dedicarlo y ofrecer holocaustos por la expiación de sus culpas, como lo veíamos ayer, hicieron algo más. Ellos escogieron sacerdotes y levitas para que por turnos sirvieran a Dios en el templo, como efectivamente lo estipulaba la ley de Moisés. Miremos el libro de Números, por favor, capítulo 3, versos del 6 al 8. Número 3, 6 al 8. Dice la palabra: haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Verso 8. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren, dice una vez más, en el servicio del tabernáculo. Ahí lo dice, en el servicio del tabernáculo, según lo dispuesto por Dios. Los hombres de la tribu de Leví, que era uno de los hijos de Jacob, más tarde llamado Israel, la tribu de Leví eran los que servían como sacerdotes y levitas. En casi todo el libro de Números, los términos sacerdote y levita son intercambiables. Aquí habla de que Aarón era el sacerdote y los levitas ayudaban al sacerdote. Los levitas no poseían tierra ni heredad. Cuando la repartición de las tierras, a todos le dieron su porción de tierra, pero a los levitas no les dieron nada. ¿Por qué no les dieron heredad? Porque Dios mismo era su heredad. Y su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén. Ellos vivían de las ofrendas que la gente llevaba. Ellos estaban pendientes de la adoración, de la alabanza, de los sacrificios, de las ofrendas y de otros servicios en el templo. El rol esencial de los levitas era el de ser mediadores de la redención de Dios para todo el pueblo. Ellos eran los encargados de conectar al pueblo con Dios. La función del sacerdote es colocarse en favor del pueblo delante de Dios, es el intermediario. Entonces imagínense ustedes lo importante que era, después de haber dedicado el templo a Dios, que hubiesen allí sacerdotes y levitas. Porque el templo puede ser bonito, la dedicación y los holocaustos por la expiación también, pero si no hay quien haga ese servicio, no pasa nada. Entonces, todos los aspectos que el Señor nos ha estado enseñando son fundamentales. Números capítulo 3, verso 40 al 44 enseña, Números 3, 40 al 44, dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés:
Cuenta los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Verso 41. Y tomarás a los levitas, aquí dice, y tomarás a los levitas para mí, wow, para mí, en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Verso 42. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Verso 43. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Verso 44. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, verso 45, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. ¡Ah, qué bueno! Los levitas fueron la tribu sacerdotal, elegida por el mismo Dios para servir o ministrar en su templo al pueblo de Israel. Ellos se encargaban de armar, desarmar y trasladar los elementos que componían el tabernáculo. Números capítulo 4, miremos. Ahora vamos a mirar los versos 2 al 3. Números 4, 2 al 3. Aquí dice: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Levit, por sus familias, según las casas de sus padres. Verso 3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Podría parecer que se destaca su trabajo, el trabajo de los levitas, como si fuera más importante que el de los demás. ¿Por qué? Porque se relaciona este trabajo, este servicio, estrictamente con las cosas más sagradas. Números, capítulo 4, ahora vamos a mirar el verso 4. Aquí lo dice, Números 4:4. Dice: el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, mire el lugar. ¿Dónde estaban ellos? En el lugar santísimo será este. Ellos estaban ministrando en la misma presencia de Dios. ¿Usted se alcanza a imaginar ese privilegio tan grande? El templo o el tabernáculo constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios. Y estos sacerdotes y levitas fueron escogidos para ministrar a Dios en su misma presencia. ¡Qué honra!, ¿verdad? Los levitas habían sido escogidos para guiar a todas las personas a armonizar su vida y su trabajo con la ley y los propósitos de Dios. Su trabajo era levantar el altar, el tabernáculo, moverlo, establecer el campamento. Ellos encendían el fuego de la lámpara, ellos lavaban el lino, ellos sacrificaban los animales, ellos procesaban el grano. La elección de la tribu de Leví tiene un significado muy importante. La tribu entera era el sustituto de los primogénitos de todo el pueblo de Israel. En lugar de entregarle a Dios cada primogénito de cada familia, de todas las tribus de Israel, una tribu completa, la tribu de Leví, sería consagrada para el servicio. Ellos estarían totalmente consagrados a Dios
porque fueron elegidos con ese propósito. ¡Wow! Tremendo. Los levitas habían sido elegidos por el mismo Dios. Y me recuerdo un texto que alguna vez escuché en Juan. Dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿No me eligieron ustedes a mí? Yo los elegí a vosotros. Y lo decíamos en el momento de oración, ese texto de Salmos donde David decía: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres para morar en tus atrios, para venir a tu presencia. Y usted está allá, son las 4 de la mañana y empieza a moverse en la cama. Entra el rayo de luz y dice: ya casi está amaneciendo. Y usted siente un llamado. Aquí nadie le obliga para que usted esté escuchando el programa. Pero algo en su corazón le motiva y le despierta y le levanta, y usted ya no puede quedarse dormido. Porque Él le invita, Él le escoge para estar aquí. El que no está aquí es porque Dios no lo ha escogido. De manera que estar aquí es un honor, es un privilegio. El hecho que ahora estemos caminando en los caminos de Dios no es porque seamos buenos, es porque Él puso su mirada en nosotros y nos escogió. Fue Él, Dios mismo escogió a los levitas, como Dios mismo nos ha escogido a nosotros. No es que ellos, los levitas, sintieron que tenían que hacerlo, o soñaron que ese sería el ministerio ideal para sus vidas. Yo nunca me imaginé que una persona con tanta maldad que había en su corazón podría algún día estar haciendo lo que hoy estoy haciendo. Yo no lo sabía. Los levitas no entraron a ese servicio por capricho, ni por tapar huecos. No se autoproclamaron o autopromocionaron: es que yo voy a ser un levita y voy a servir a Dios. No. Ni se postularon como los más capaces, espirituales y súper consagrados para el ministerio. Ellos simplemente fueron escogidos por Dios. Alguien tiene que decirle: Señor, gloria a tu santo nombre. Yo no merecía. De lo vil y menospreciado Dios escogió. Eso éramos usted y yo, y Él nos miró con lazos de amor sin merecerlo. El que no había sido elegido por Dios para ese ministerio era un extraño. No, es que yo vengo a servir en el lugar santísimo. ¿Y usted quién lo llamó aquí? La zarza que vio Moisés ardía y no se consumía. Así es el ministerio de la persona que ha sido llamada por Dios. Arde y nunca se consume. Aunque pases por pruebas, aunque te caigas muchas veces, nunca se extinguirá el fuego, porque la presencia de Dios está en esa zarza, porque la presencia de Dios está en esa vida. Ay, pero ¿por qué ese ministerio no se acaba? No se va a acabar, porque Dios está en medio de nosotros. Es Él el que nos ha escogido. No fuimos nosotros lo que decidimos. Así de simple. ¿Pero por qué? Aquella persona que no era llamada por Dios era un extraño. ¿Por qué? Porque ministrar tiene que ver con haber sido llamados por Dios. Muchos quieren ser predicadores de la palabra, pero no han sido llamados por Dios. ¿Se llamaron ellos mismos? Especialmente si hablamos de liderazgo.
Ser un líder, guiar a otros, no se trata solo de simpatía, de carisma y de locas y divertidas ideas. La santidad, la responsabilidad y el compromiso son fundamentales para el liderazgo. En la Biblia quedó registrado un suceso que me voy a permitir compartir para comprender mejor la importancia de haber sido llamado por Dios para ese servicio. En ese suceso trágico que ocurrió, estuvo involucrada la muerte de un hombre llamado Usa. Cuentan las Sagradas Escrituras que David, cuando inicia su reinado, lo primero que hace es tomar la decisión de transportar el arca de Dios que había sido abandonada en la casa de un sacerdote llamado Abinadab. La gente no tenía en cuenta el arca o la presencia de Dios, y David llega al gobierno y lo primero que él hace, dice: yo voy a traer el arca. Ojalá todos estos gobernantes, ahorita que estamos a punto de elegir presidente de la nación, ojalá lo primero que usted, señor presidente, haga sea traer la presencia del Dios verdadero al gobierno, para que sea Dios el que rija los destinos de esta nación. Cuando David llega a gobernar, dice: el arca ha estado abandonada, la voy a traer de nuevo. El arca o la presencia de Dios va a ser protagonista. Y él manda a traer el arca de casa de Abinadab. Y ocurrió algo. Cuando venían, uno de los bueyes que transportaba el arca tropezó, y Usa, que guiaba los bueyes, como quiso evitar que el arca de Dios cayera en tierra, él metió su mano y tocó el arca, y el que cayó fulminantemente muerto fue él. ¡Wow! Miremos esto, está registrado en 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 6 al 7. Dice, 2 de Samuel 6, del 6 al 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, verso 7. Y el furor, oiga bien, Dios también se enoja. Es que Dios es amor, sí, también se enoja. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Recuerdan, David está emocionado, dice: voy a traer el arca, y lo que ocurre es que hay un muerto. Cuando David ve esto, cuando David se percata de la tragedia que ha ocurrido, él dice: yo esa arca no la traigo para mi casa. Esto es delicado, esto es serio. ¿A dónde la llevamos? Y alguien dijo: no, el único que puede tener ese arca en su casa se llama Obed-Edom. Y mandaron el arca, todos con temor y temblor, a la casa de Obed-Edom. El arca es la presencia de Dios. Y este Obed-Edom, no quiero profundizar en él, un día hacemos un estudio acerca de esto, pero dice la Biblia que cuando el arca de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, la casa de este hombre, por causa de la presencia de Dios, fue bendecida. 3 meses estuvo el arca allí y Dios lo bendijo todo. Porque donde está la presencia de Dios, allí hay bendición. David, tratando de encontrar una explicación del por qué Usa murió, se dio cuenta que habían cometido un grandísimo error, y era trasladar el arca de Dios en bueyes y no en los hombros de los levitas, como el mismo Dios lo había establecido. Ojo, el arca debía transportarse en los hombros. Imaginemos por un instante un arca pesada sobre sus hombros y un arca llevada por bueyes. ¿En dónde está el compromiso? ¿En el arca alada por bueyes o en el arca que va en tus hombros?
Tener el arca sobre los hombros implica asumir la responsabilidad. No, es más fácil llevarla en una carreta. La fuerza la hace la carreta, la fuerza la hacen los bueyes, y no en los hombros. La gente quiere llevar la presencia de Dios, pero sin ningún tipo de responsabilidad. No quieren santificarse, no quieren apartarse del pecado, no quieren dejar la inmundicia. No, yo quiero que Dios me bendiga, pero yo no quiero responsabilidad con ese Señor. No funciona así. Y por eso muchos, a la hora de buscar la presencia de Dios, lo que reciben como resultado es la muerte, no de USA, sino tal vez la muerte espiritual, porque han tratado de llevar la presencia de Dios sin ningún tipo de responsabilidad. Por eso David expresó lo siguiente. David dijo, en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2, dijo David, Primera de Crónicas 15, 2, él dijo, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. A ellos. Personas que habían sido escogidas por Dios, santificadas y consagradas para el servicio. Nadie más podía hacerlo. El que intentara hacer lo que no estuviera preparado, no hubiese sido escogido por Dios, iba a morir. ¡Qué privilegio tan grande! Pero a la vez, ¡qué responsabilidad tan grande! Los levitas debían transportar el arca. Y esa era la manera en que se debía hacer. Dentro del arca, ¿qué había? Porque la gente dice, ¿dónde está Dios? Y yo no veo a Dios. Juan 1:1, que es uno de los textos que más me encanta. Si usted lo lee, ojalá la versión Dios habla hoy. Ese verso, Juan 1:1 dice, al principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Mucha gente no logra entender que Dios es la palabra. Yo pensaba que era una fuerza, que era una emoción. Él es la palabra y todos los días se nos revela. Pero muchas gentes no entienden que Él es la palabra. Por eso el centro de esto que hacemos aquí es la palabra. No son las alabanzas, no es la danza. Es la palabra. Él es la palabra. Dentro del arca que había, no había fuego, no había viento. Dentro del arca habían 3 elementos, lo puede estudiar. Número 1, las tablas de la ley. Las tablas de la ley. La palabra. La vara de Aarón que reverdeció. Y una porción de maná con el que fueron sustentados en el desierto. El pan, lo que conocemos hoy como el pan nuestro de cada día, su palabra. Él es la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nos cuesta creer que las palabras que Jesús habló son espíritu. Es que no veo el espíritu. El espíritu de Dios es su palabra. El arca, con estos 3 elementos en su interior, representaba la misma presencia de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios? Una porción de maná, las tablas y la vara de Aarón. Dentro del arca estaba la palabra. El arca, con la tapa o propiciatorio sobre ella, habla del Evangelio hoy. Y debe ser llevado en los hombros, asumida la responsabilidad, por hombres y mujeres apartados por Dios para el servicio. Así debe llevarse hoy. Llevar el arca es llevar la palabra. Quien lleva la palabra, lleva el arca de Dios. Quien comparte el mensaje de Dios a otros, lleva la presencia de Dios.
El llevar a otros la palabra de Dios no es tarea fácil, pero sí placentera, sobre todo, mis amados, cuando tenemos claro que aquí no estamos sino cumpliendo la voluntad de Dios. Tal vez las personas no te agradezcan. Tal vez muchos se enojen porque es que se me llena mi celular con esas enseñanzas que usted manda. A mí no me vuelva a mandar nada de eso. Pero se siente gozo cuando sabes a quién sirves. Llevar la palabra es una experiencia emocionante. Pero repito, no es una tarea fácil. Notemos que esta tarea se tiene que llevar a cabo por medio del pueblo de Dios y que tiene que hacerse de la manera establecida por Dios. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 10, verso 17. Dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Ay, yo quiero fe. ¿Dónde venden fe? ¿Dónde consigo fe? El único lugar donde yo puedo conseguir fe es en la palabra, cuando escudriño las Escrituras. Si yo no tengo contacto con la Biblia, yo no tengo fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios bendice en estos días la proclamación de su palabra. Gloria a Dios por todos aquellos levitas, hombres y mujeres de Dios que han asumido sobre sus hombros la responsabilidad de llevar el Evangelio o la palabra de Dios sobre sus hombros a otros. Y Pablo continuó diciendo en su epístola a los romanos que la gente tiene que oír. La fe viene por el oír. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Yo no sé por qué mi familia no ama a Dios. Yo pregunto, ¿usted le predica a su familia? No, es que yo no sé predicar, yo no sé hablar. ¿Usted les habla de Dios a ellos? Hay personas que tienen a sus familiares allí y les quieren predicar el día que se mueren. Cuando está en el ataúd, entonces es que quieren hablarle de Dios. Haga una oración para que Dios lo tenga en su santo reino. Tuvo toda una vida para predicarle y no lo hizo. ¿Cómo van a oír? La fe viene por el oír, pero si no le llevamos la palabra, primeramente a nuestras familias y al mundo entero, ¿cómo oirán? Por eso les decimos todos los días, ayúdenos por favor a compartir la palabra. Algunos dicen, bueno, vamos a hacer el favor ahí al señor Humberto para que no siga tan cansón como siempre. Es nuestra responsabilidad. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice la palabra, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo tu hijo se va a convertir si tú no le hablas del Señor? También Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, hay gente que se pasa la vida orando, Señor, haz algo por mis hijos. Dios del cielo, te suplico que hagas algo por mis hijos. Y Dios sentado en el trono dice, lo mismo estoy pidiendo yo, haz algo por tus hijos. Predícale a tus hijos, háblale a tus hijos. En 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz les parece a los que se pierden una locura. Si alguno le dice, es que ya tú te volviste loco, entonces esa persona piensa así porque no se va a salvar. La palabra de la cruz es una tontería o una locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto que se comparte no es una locura, es poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1 verso 18 dice, 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así como el relato bíblico
o en el relato bíblico, había que transportar el arca en la forma prescrita por Dios. En la actualidad es necesario que los creyentes lleven sobre sus hombros la carga o asuman la responsabilidad de llevar el testimonio del Evangelio centrado en la persona del Señor Jesucristo, difundiéndolo en un mundo que lo necesita. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo. Él tenía seguidores y las multitudes iban era solo por milagros. Que el Señor los sanara, que multiplicara los panes y los peces. Pero no iban porque querían ser discípulos de Él. Y hoy día se ha levantado una generación así, que persigue las cosas del Señor, que ama las cosas del Señor, pero porque buscan las bendiciones de Él. Me gusta un texto que dice: la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y la gente lo que le han enseñado, lo que cree cuando dice fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces lo que ellos esperan es la casa que quieren, lo que ellos esperan es el carro que quieren, lo que ellos esperan es el empleo que quieren. No, cuando la Biblia dice fe es certeza de lo que se espera, deberíamos estar esperando al Señor. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús. No dice en las bendiciones que Jesús pueda darte, sino en Él. La fe es esperar en Él. Entonces se cree que la persona que tiene fe es aquella que cree que va a comprar un juego de muebles y los compró. ¡Oh, qué fe tengo! Yo esperé que Dios me iba a dar un buen empleo y ahora lo tengo. ¿Qué fe tengo? No, fe es certeza de lo que esperas. ¿Qué esperas? Yo espero un empleo, entonces tu confianza está puesta en el empleo. Deberías esperar al Señor. Allí debe estar puesta tu fe. En este capítulo 15 veremos que David hizo las cosas en forma correcta. Leamos pues el versículo 1 de este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas 15:1. Aquí dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda al Señor. Mira esto. David en su primera obra de gobierno, ese es el primer acto de gobierno que hace David cuando asume el reinado. Lo primero que él hace es pensar en la presencia de Dios. Pensar que eso era lo realmente importante. Cuando las personas van a contraer matrimonio, piensan en los invitados, en la luna de miel, en el ponqué, en la ropa que se van a comer, en la comida, en la bebida. Y no piensan en la presencia de Dios. Él debería ser lo más importante. Si van a hacer un negocio, piensan en los clientes, en dónde va a estar ubicado. ¿Y dónde está la presencia de Dios? No, David dice: voy a comenzar a reinar y lo primero que voy a hacer es traer la presencia. Porque sin la presencia de Dios yo no voy a hacer las cosas bien. Para David, tener la presencia de Dios era importante en su vida. Y no sus planes personales de edificar el palacio donde viviría. David tenía grandes planes de edificación. Pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. Y ahora tenía un lugar que había edificado para ella. ¿Por qué? Porque David no quería que la presencia de Dios se fuera de su casa. No, yo quiero que en mi casa haya un lugar donde la presencia de Dios habite. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer esta tsunamita? Ella veía pasar el profeta es el portador de la palabra de Dios en sus labios, y ella dijo: no, yo quiero que este profeta se quede a comer en mi casa. Y lo invitaba a comer y el profeta se quedaba en su casa. Pero como ella sabía que el profeta era portador de la palabra, dijo: yo no quiero que él solo venga a comer, yo no quiero que la palabra se quede aquí solo un instante, yo quiero que la palabra viva en mi casa para siempre. Y le dijo al esposo: haz un aposento, coloca una cama, una silla, un candelero, para que cuando el hombre de Dios venga se quede a dormir en mi casa. Es decir, yo lo que quiero no es que la palabra de Dios venga y se vaya. Yo quiero que la palabra de Dios se quede en mi vida y que nunca más se vaya. Quiero hacer un lugar para que el arca o la presencia de Dios viva allí para siempre.
Pero a veces no hay el compromiso. No, yo quiero es que Dios me dé un milagro. Que el arca esté en mi casa no es mi problema. Que tener que santificarme para transportar el arca, no, ni siquiera he pensado en eso. Yo quiero que Dios se comprometa conmigo, pero yo no quiero comprometerme con Él. Leamos nuevamente, ¿les parece, el versículo 2? Del libro de Crónicas 15, primera de Crónicas 15, verso 2. Dice aquí: Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Para nosotros resulta fácil decir que David tendría que haber actuado correctamente en un principio para que Usa no muriera. Pero nuestra experiencia nos hace reconocer que nosotros aprendemos lamentablemente de nuestros errores. David ahora estaba preparado para hacer las cosas de la manera que Dios quería. Había aprendido, después de aquella experiencia negativa, la lección, y Dios espera que nosotros también aprendamos la lección, que no tenga que morir otro Usa. Leamos el verso 3, primera de Crónicas 15:3. Dice: Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Hay que prepararse. Hay que prepararse. David consideró que era importante reunir a todo Israel para traer el arca del Señor. Y es importante que nosotros nos preparemos en nuestros hogares. Esto no es acostado en la cama con una almohada sabroso, mirando sin ningún tipo de reverencia, sin pedirle a Dios que ministre su corazón, sin hacer oración antes y preparar todo su ser para que la palabra de Dios germine. No. Dios pensó que eso era importante y por eso lo incluyó aquí en este libro de Crónicas, que representa su punto de vista de este periodo de la historia. David había preparado un lugar para el arca. Necesitamos preparar nuestras vidas para que el Dios Santo habite en nuestros corazones. No se dice dónde se encontraba exactamente ese lugar. Tal vez, dicen algunos estudiosos, era la era de Arauna, el Jebuseo, porque más tarde David compró ese lugar para que allí se edificara el templo. Ese lugar estaba en la loma llamada Monte Moriah, donde precisamente Abraham había ofrecido a Isaac como sacrificio. La loma pasaba por Jerusalén y el Gólgota, lugar en el que Jesús sería crucificado. Creemos que el lugar preparado por David para instalar el arca estaba pues en el Monte Moriah. Leamos ahora el versículo 13 de Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15:13. Dice la palabra: Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Recordemos que David al principio había acusado a Dios por lo ocurrido. ¿Por qué mataste a Usa? Pensando que Dios había obrado mal para quitar la vida a Usa. Luego David reconoció que él era el que había obrado mal y aquí vemos que estaba confesando su error. Y ahora veamos por favor el versículo 14 de Primera de Crónicas 15. Dice, versículo 14: Así los sacerdotes y los levitas, dice aquí, se santificaron. Es una palabra que tiene que estar de moda entre nosotros. Se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Eso no es así por así. No, yo vivo en mi vida de pecado y quiero traer el arca, no. ¿Ha notado usted la repetición de esa expresión, el arca del Señor, Dios de Israel, o el arca de Dios? Uno queda con la impresión de que el arca era muy importante para Dios.
Y ahora en el versículo 15 leemos, Primera de Crónicas 15:15, leemos: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta, ahora sí, ya no sobre bueyes, sino sobre sus hombros, en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová. Ahora lo estaban haciendo como debían hacerlo. Y aquí David se estaba refiriendo a las instrucciones del capítulo 4 del libro de Números. Ahora el versículo 16 dice, Primera de Crónicas 15:16, dice: asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dice aquí, sabemos que David era un músico, y quiso que hubiera música en esta ocasión. Era la presencia de Dios la que venía a su casa. De modo que buscó cantores con instrumentos de música. Allí tenían una gran orquesta para esta gran ocasión. Este fue el punto culminante del regreso de David a la ciudad de Jerusalén. Dios ni siquiera registró la llegada de David a Jerusalén para capturar la ciudad que estaba en manos de los jebusitas. Tampoco registró los detalles del gran proyecto de edificación que David llevó a cabo. Dios colocó énfasis sobre lo espiritual. Pasemos ahora al versículo 25, por favor. Primera de Crónicas 15:25. Aquí dice, Primera de Crónicas 15:25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Dice con alegría. Esto fue realmente un día muy feliz. Un día feliz para todos. Algunas personas les dice, ¿por qué no recibes al Señor Jesucristo en tu vida? No, porque es que yo entonces ya tengo que dejar las cosas del mundo y no se les convierte la llegada de la presencia de Dios en su vida en algo que produce gozo, sino tristeza, porque se viven anhelando las cosas del mundo. Así no funciona. Continuemos por favor con el versículo 26, Primera de Crónicas 15:26. Dice aquí, y ayudando Dios a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Dice aquí, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahora es importante destacar que todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo vimos en días pasados. Ahora, en los versículos 27 y 28 nos dice, Primera de Crónicas 15, 27 y 28, nos dice lo siguiente. Y David, mire esto, iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino, verso 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas. Yo me imagino esto como era, de trompetas y címbalos, y al son de los salterios y de las arpas. Era una gran fiesta. Y la fiesta estaba tan buena, pero tan buena, que David dijo, yo voy a echarme mi bailadita. La gente que vivía en los días de David se enteró que éste traía el arca de Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Nos imaginamos que los que estaban visitando a Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos, oye, deberías haber estado en Betulia. Ay no, Alberto Velilla llevó a su casa el arca, la palabra de Dios. Sí, señores. No, y ese hombre se puso contento, feliz, gozoso. Ese fue un día hermoso. Ese fue un gran día. Ahora,
Al leer el versículo 29, vemos que no todos estaban de acuerdo con David. Leamos el versículo 29. David estaba feliz. ¡Oh, qué fiesta! Y dice aquí, Primera de Crónicas 15:29, dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que era la mujer de David, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. No, David era en un tremendo bailoteo. Estaba feliz, saltando porque la presencia de Dios había venido. Y la mujer, al ver saltar al rey y bailar delante del arca, lo menospreció en su corazón. Qué mala Mical. Mical, la hija de Saúl y primera esposa de David, le vio demostrando su alegría y su entusiasmo en servir al Señor, y habrá pensado que era un fanático religioso. Hay gente que piensa lo mismo. Ay, esos aleluya, que esos se la pasan con su pandereta y yo no sé cuál es la alegría de esa gente. ¿Me entienden? Nosotros, mis amados, necesitamos personas como David en nuestros días, que no se avergüencen del Evangelio, como lo decía el apóstol Pablo. Yo me imagino que David, frente al arca de Dios, él decía: Él es el rey, yo no soy nada en su presencia. ¿De qué me valen los títulos? ¿De qué me vale mi posición de rey si delante de Dios yo no soy nada? Pero Mical, ella decía: pero es el rey, está quedando en ridículo. Mire que ni sabe ni bailar. Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces gócese, si usted se quiere gozar en su casa y poner unas alabanzas y gozarse en el Señor, gócese. Ay, está loco. No, loco está usted. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes por qué no me avergüenzo de esto? Porque esto es poder de Dios para salvación. Hay gente que le da vergüenza que lo vean con una Biblia. Les da vergüenza que los oigan hablar de Dios. ¡Ay! ¿Y cuándo te volviste aleluya? ¿Cuándo te volviste evangélico? Para los que quieren ofender a los evangélicos, la palabra evangélico viene de evangelio, y evangelio significa buenas nuevas, y eso fue lo que Jesús vino a hacer al mundo. Jesús también era un evangélico porque llevaba el evangelio. No se trata de ser fanáticos, porque hay gente ya que se pasa de la raya, se vuelven locos, sino que fluya del interior del corazón del pueblo de Dios, como el caudal de un río de alegría. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No quejas, no amargura, no resentimiento. Ríos de agua viva. Y las otras personas que están a tu alrededor pueden beber de ti porque eres un río de agua viva. No un agua estancada, descompuesta. ¿Se ha escuchado a personas hablar así? Cuando usted escuche hablando personas, queja, amargura, vulgaridades, usted entenderá que el corazón de esa persona está reseco. No hay ríos de agua viva fluyendo en esa persona. Y cuando hablamos de ríos de alegría, y no nos estamos refiriendo a una reacción psicológica que provoca el estar entre una multitud. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente de hoy, que nos impulsa a proclamar su nombre con gran gozo en el corazón. No gozo porque hay alabanzas en la iglesia y todos danzan. ¡Ay, qué gozo! No. Cuando sales de allí, cuando tienes problemas, también sigue estando el gozo. Nosotros necesitamos entusiasmarnos de la misma manera. Cuando leemos la palabra de Dios y cuando la compartimos con otros. No necesitamos fanatismo.
ni la expresión formal de sentimientos que no existen hipócritamente, sino creyentes que estén siendo transformados por la palabra de Dios y se sienten comprometidos con ella, hasta el punto en que sienten que deben expresar su gratitud. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo con otros lo que de gracia han recibido. Fue lo que nos dijo Jesús, Mateo 18. Mateo 18. Jesús dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Usted no tiene que pagar por recibir cada día este mensaje. Lo recibe gratiniano. Si de gratis recibe, de gratis debiera compartir con otros. Si de gracia recibes, da de gracia. Después de escuchar todo esto, para concluir me surge una pregunta. Si nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu de Dios, y ellos, recuerda, Israel, edifica el templo, dedica el templo, ofrece holocaustos a Dios en el templo, y Dios dice que deben llevar sacerdotes y levitas para transportar el arca en el templo. La pregunta es, ¿quién debería ejercer el servicio de sacerdote y de levita en nuestra vida? ¿Quién? ¿Quién es esa heredad escogida por Dios para ministrar en su presencia? No solo a usted mismo, sino ministrar a otros. ¿Quién debería asumir la responsabilidad de trasladar el arca de Dios sobre sus hombros, o de llevar la palabra de Dios sobre sus hombros y predicar el mensaje de salvación? De ministrar a otros, de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no conocen a Dios. De acercar a otros a Cristo. ¿Quién lo hará? La respuesta es muy sencilla. Por supuesto que nosotros. Todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de esta enseñanza es: en el templo debe haber alguien que sirva. ¿Quién debe ser esa persona? ¿Seré yo, maestro? Sí. Lo dijo Isaías, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Dijo Isaías: heme aquí. No dijo: envía el de allí. Dijo: envíame a mí. Ay, si fuera alguien y le predicara a mis padres. Hágalo usted. Si fuera alguien ungido y le predicara a mis hijos, envíame a mí. Si fuera alguien que pudiera ganar a mi barrio, envíame a mí. Si hubiera alguien que pudiera ganar a mi nación, heme aquí, envíame a mí. Usted y yo, al igual que los levitas, fuimos elegidos por Dios mismo para servir en su templo. Nunca se le olvide. ¡Qué gran privilegio! Lamentablemente, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero es la pura verdad. Lamentablemente, muchos quieren que Dios les sirva, pero no quieren servir a Dios. Ojo, lo voy a repetir. Quieren que Dios les sirva, y la relación que tienen con Dios es esa: Dios dame, Dios haz, Dios busca. Quieren que Dios les sirva, pero no quieren servir a Dios. Termino con esto. Dios nos llamó para servirle, no para que nos sirvamos de Él. Dios nos llamó para servirle, no para que nos sirvamos de Él. Espero que el Señor haya ministrado su corazón a través de esta verdad eterna, poderosa que el Señor hoy nos ha revelado. Hagamos un ejercicio de fe. Imaginemos que el templo que estaba en ruinas, que representa nuestro cuerpo,
El Señor lo ha venido reedificando y ustedes saben que se levantaron enemigos para tratar de evitar que el templo se edificara o que la comunión con Dios se restaurara. Y ahora tienes un templo edificado, míralo, está hermoso, te quedó divino. Las paredes son increíbles, los arreglos, los adornos, todo fue muy bien pensado. Ahí tienes tu templo. Ahora dices, lo voy a dedicar. Y dijiste, me he dedicado al Señor, mi vida te pertenece. Estando allí entendiste que había que ofrecer holocaustos por las culpas y dijiste, sí, Señor. Gracias, Jesús, por haber pagado por mis pecados y en gratitud a lo que hiciste, te voy a servir por el resto de mi vida y te voy a agradar a ti. Listo, presentaste el holocausto, pero notas algo. Y es que no hay en ese templo quien sirva a Dios. El templo está solo, no hay quien encienda las lámparas, no hay quien interceda ante Dios por el pueblo, no hay nadie que haga oración, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que escudriñe las sagradas escrituras para saber qué es lo que Dios espera, no hay nadie. ¿Qué vas a hacer? Hoy el Señor te está diciendo, ¿sabe por qué no hay nadie en ese templo que he venido edificando todos estos días? Escucha, porque quiero que seas tú el que ministres en las cosas santas de mi templo. Yo te he escogido a ti, dice el Señor, como mi heredad. Yo soy tu heredad, dice el Señor. Mío eres tú. Es un gran privilegio, Señor, saber que has puesto tu mirada sobre nosotros, que estábamos revolcándonos en el lodo cenagoso, que muchas veces creímos que no servíamos para nada, y que nos escojas para ministrar en tu templo, que es nuestro cuerpo. Hoy entiendo el privilegio tan grande. Tal vez antes pensaba que era que me tocaba predicar a otros y ministrar a otros y interceder por otros y orar por otros, pero hoy entiendo que tú nos has llamado para servirte. Y hoy con todo el corazón te pedimos perdón porque lo que nos enseñaron a nosotros era servirnos de ti. Señor, haz, Señor, tráenos, Señor, dame. Y nunca dijimos, Señor, aquí estamos para que tú nos uses. Mis hombros hoy los pongo a tu disposición para que el arca que es tu palabra pueda ser llevada donde tú me digas. Yo la llevaré, no importa si el camino es difícil, no importa si el camino es largo, yo llevaré sobre mis hombros tu palabra y el mundo conocerá de ti. Gracias por haberme santificado, por haberme apartado del mundo para servir a ti. Gracias por haberme mirado con ojos de amor y por haberme dado el privilegio de estar en el lugar santísimo donde mora tu presencia. Tal vez antes intentaba llevar el arca en bueyes y yo no asumir ningún tipo de responsabilidad. Muchas veces anhelé tener la bendición tuya y me quejé contra ti porque no la traías. Porque pensé que tú estabas allí era para servirme a mí, para cumplir todos mis caprichos, y me enseñaron que tú estabas allí, pero para resolver todos mis problemas. Nunca me dijeron que tú me escogiste para servirte y hoy quiero servirte hasta el final de mis días. Usa mi vida. Te pertenece a ti, hoy te la entrego. Gracias por escogernos. Y aquí, en esta reunión de amigos, están esos levitas, hombres y mujeres, que Dios levantará en este tiempo para llevar su mensaje a otros. El Señor en este instante me está mostrando cómo está entregando antorchas, que es la presencia del fuego de Dios,
está entregando antorchas y muchas personas están tomando estas antorchas porque han entendido esta palabra y con estas antorchas seguirán corriendo, encendiendo los corazones de muchas personas y vendrá un avivamiento como nunca antes ha existido en toda la tierra. Dios quiere usarte a ti para encender a las naciones de la pasión por Cristo. Gracias por el gran privilegio y gracias por la gran responsabilidad. Te alabo, Padre, con todo mi corazón y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Cuando sobre esos 120 descendió el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego, entonces las lenguas que hacen hablan, y ellos fueron a predicar y se convirtieron 5,000 y luego 3,000. Las lenguas de fuego no es para que tú empieces a chismear, a hablar de la vecina y hablar de otro, porque hay gente que tiene lengua de fuego, pero para el mal todo lo incendian, todo lo destruyen, todo lo dañan. No usa las lenguas de fuego para encender la pasión de Jesucristo en el corazón de otros. Hazlo ya. A todos ustedes, mil gracias de todo corazón. Los invito para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le den clic a la campanita de notificaciones y para que compartan con otros esta buena nueva. No se avergüencen del Evangelio. Ahí está la página de Facebook. Compártala. Ahí está, denle me gusta. O si desea que le enviemos a su WhatsApp las enseñanzas, nos escribe. Ahí está, 317-427-0754. Un feliz día para todos ustedes. No olviden, Dios nos llamó a servirle, no para que nos sirvamos de Él. Bendecido día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.